Bienvenidos a TechEase. Ya sabéis que en este espacio hablamos mucho de gadgets y como tal no podemos dejar pasar por alto lo que está pasando con la PlayStation 5 y la Xbox Series X. Han pasado ya meses desde que las pusieran a la venta ambas consolas y son muchísimos los que no han conseguido comprarlas. No hay existencias y ambas consolas de Sony y Microsoft están agotadas. Llevan tiempo sin stock, así que está siendo imposible conseguirlas. Y en el futuro próximo va a seguir siendo difícil abastecer esa demanda. Y hoy os voy a contar por qué no hay PlayStation 5 y por qué tampoco hay Xbox Series X. Ninguna está disponible. Una de las razones clave que hacen que ni Sony ni Microsoft estén entregando las consolas es que ambas compañías están teniendo problemas para conseguir algunos de los componentes que están dentro de la Play o la Xbox, ya que hay una crisis global de suministros y no hay suficientes de esas piezas, que son esenciales para fabricar el hardware. Como os digo, es una crisis global de esos suministros que está afectando además a muchas otras industrias y compañías. Y estaréis pensando, os estaréis preguntando cuál es esa pieza o cuáles son esas piezas tan importantes que le faltan a ambas compañías para poder fabricar las consolas. Os lo voy a contar, pero antes de entrar en detalles os voy a enseñar cómo es la PlayStation 5 por dentro y así seguro que es muchísimo más fácil que lo entendáis. Lo que vemos dentro de esa PlayStation 5 es por un lado la CPU, la unidad central de procesamiento por sus siglas en inglés, y es el chip encargado de ejecutar las instrucciones de los programas, las órdenes que le damos al hardware. Después tenemos también la GPU, que es el chip, el microprocesador, que se encarga de la parte gráfica y la que procesa todos esos contenidos. Ambos son de AMD, es la compañía a la que Sony le contrata los semiconductores, es una compañía estadounidense. Y el problema es que hay escasez de esos componentes, los que estáis viendo dentro de la consola. Y además, esta crisis de suministros no solo afecta a Sony o a Microsoft en las videoconsolas, sino que también está afectando a muchísimas otras empresas, compañías y sectores. Esto hace que sean incapaces de producir a los volúmenes esperados. Como hemos visto, estos chips que están dentro de los aparatos electrónicos son los cerebros y los corazones de los dispositivos electrónicos, así que habilitan muchísimas tecnologías para que funcionen móviles, ordenadores, electrodomésticos, coches, etcétera, etcétera. Necesitamos estas pequeñas piezas. Ya sabéis cuál es esa razón clave. Faltan componentes y las marcas por eso son incapaces de fabricar más consolas. No pueden cubrir esa demanda porque no hay una oferta suficiente. Y además, pues todas las unidades que han salido a la venta se han agotado en cuestión de minutos. Por ejemplo, podemos comprar la PlayStation 4, que es la versión antigua. La ironía es que no podemos comprar la nueva, la última. Sony no tiene las piezas que necesita, como os he contado, para fabricar la PlayStation 5. Este problema con los suministros es algo que además ha reconocido la propia marca y el fabricante de la PlayStation 5. Sony, al presentar sus resultados de la compañía a principios de mes, así lo reconoció, dijo que no estaban siendo capaces de dar abasto y una de las razones que argumentó fue eso, la escasez de semiconductores. Los datos son, a cierre 2020 han vendido 4,5 millones de consolas. Eso sí, sus objetivos eran mayores. Su objetivo además es comercializar 3 millones de unidades más y a día de hoy, como decimos, la compañía reconoce que tiene problemas para llegar a esas cifras. Decía el director financiero de la marca, estamos camino de lograr nuestro objetivo para este ejercicio fiscal, que es vender 7,6 millones de unidades, pero no hemos sido capaces de cubrir por completo ese alto nivel de demanda. Eso es lo que decía el director financiero durante la presentación de resultados y además dijo que la compañía estaba haciendo todo lo posible para enviar más unidades. Pese a estar haciendo todo lo posible, parece no ser suficiente. Y como muchísimos usuarios han hecho ya y se habrán incluso cansado de hacer, hemos intentado hacernos con la última versión de la PlayStation 5. Como veis, hemos buscado la Play en Amazon, uno de los distribuidores, y ahí solo encontramos el artículo en reventa, al doble de su precio de salida. Tenemos además la opción de añadir la Play a la lista de deseos, que es lo que ocurre cuando un producto no está disponible en la plataforma. Y por otra parte, sí que vemos ofertas asociadas a la consola, como por ejemplo juegos, mandos, accesorios, pero seguimos sin tener la PlayStation 5. Lo mismo ocurre en otra de las plataformas de venta, en PC Componentes. Directamente no está en la web. Y como decíamos antes, sí que podemos comprar la versión anterior, la 4, pero la nueva no, la última en salir no podemos comprarla. Ya hemos visto que a día de hoy sigue siendo imposible hacerse con la consola, que además salió a la venta hace meses,
Aún así, muy pocos afortunados han podido comprarla. Vamos a analizar las claves de esta crisis que hay en el mercado de los chips, de los semiconductores. Y lo vamos a hacer con un experto en tecnología. Vamos a pegar un toque a Sancho Lerena. ¿Por qué no hay suficientes de estos componentes? ¿Y por qué no se fabrican más en ese caso? ¿Se puede hacer algo para que las marcas solucionen esa crisis de suministros? La problemática que hay en la fabricación de ciertos componentes para la PlayStation y para la Xbox, que son muy especializados. De hecho, tanto Sony con la PlayStation como Microsoft con la Xbox, lo que han hecho son diseñar sus propias plataformas, su propia circuitería. Dentro de una consola o dentro de un equipo conviven varios tipos de semiconductores o varios chips o varias componentes, ¿no? Quizás el que todo el mundo tiene en la cabeza es el microprocesador, ¿no? El núcleo de la bestia, ¿no? En el caso de Sony, pues es un cacharro de 8 núcleos, bla, 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 un montón de características técnicas. Pero no solo es ese cacharro, sino es la placa base, el bus, el caché, el microprocesador dedicado para gráficos. O sea, tiene una serie de componentes que van todos en el paquete. O sea, antes, hace tiempo igual, pues yo que sé, me acuerdo, las primeras Xboxes tenían componentes que eran casi los mismos que los PCs. O sea, de hecho eran intercambiables algunos de ellos. Sin embargo, en las consolas modernas, el fabricante ha diseñado una arquitectura única basada en cosas más o menos conocidas, pero específica para la consola. Son piezas muy específicas que están diseñadas además ad hoc para las consolas, porque jugar a videojuegos requiere muchísima tecnología y necesitamos un rendimiento alto. No es lo mismo realizar otras tareas, como por ejemplo enviar un mensaje, enviar un correo electrónico. Sin embargo, para este tipo de hardware, para las videoconsolas, necesitamos muchísima velocidad y procesamiento de imágenes, por ejemplo. Esto hace que sea complicado juntar todas exigencias en un solo aparato, en una sola consola. Sus necesidades son muy exigentes y además, para todo ello, las empresas tienen dependencias unas de otras. Ya hemos mencionado a AMD, que es la compañía estadounidense que hace los chips de la Play, por ejemplo. Y no solo lo hace para consolas, sino para muchísimos otros dispositivos electrónicos, lo que hace que todas esas empresas tengan que repartirse los chips que hay disponibles en el mercado. Todos compiten por unos recursos bastante escasos, porque poca gente puede fabricar los procesadores de N micras que están pidiendo para todo esto. Además, no hay que olvidar que AMD, por ejemplo, y otros, bueno, AMD en concreto no, pero otros elementos de esta cadena de producción también fabrican chips para Apple, fabrican chips para diferentes elementos de Android. O sea, en el fondo hay pocos fabricantes que tengan la tecnología suficiente para, en ese margen de precios, ofrecer ese nivel específico de tecnología, ¿no? Es tan especializado que al final acabamos dependiendo de muy pocos proveedores. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que toda esa especialización es una cadena de distribución, no solo es la fabricación de un componente, sino que es la integración de varios componentes. Claro, tienen que poner de acuerdo a diferentes elementos de la cadena de producción para que todos juntos den el resultado final de la consola, ¿no? Teniendo en cuenta pues, el gran volumen de pedidos que tienen ambas consolas y que muchos fabricantes se cruzan, o sea, tienen que producir a la vez las dos cosas, y que otros fabricantes de mercado siguen fabricando otras cosas, como el caso de AMD, ¿no? Pues claro, hay un roto ahí. Son muchísimas cosas las que requieren la fabricación de chips y si alguna de esas falla, ocurre lo que estamos viendo ahora en el mercado. Hay una escasez, hay un roto en esa cadena de suministros de la que dependen tantos. Para fabricar semiconductores hacen falta miles de millones de euros de inversión, muchísima investigación, construir cadenas de suministro fuertes, talento y además disponer de la propiedad intelectual de la fabricación. Como ha dicho Sancho, son muy pocas las empresas que están en ese nivel. Lo que sí está claro es que a veces la industria tecnológica va demasiado rápido y eso es algo que también juega en su contra. Probablemente tuvieran un problema muy grande si pudieran satisfacer toda la demanda de consolas así, en un clic, y la gente los comprara, diría, a ver, que solo hay 12 juegos buenos, ¿para qué me voy a suscribir si no hay más que 12 juegos? Por mucho que luego te dicen que van a regalar el acceso a los de la plataforma anterior y tal, pero pueden tener un problema. O sea, tradicionalmente siempre la adopción de las consolas es lenta porque todavía no hay títulos suficientes. Quizás, en parte, no estén presionando lo suficiente, porque igual probablemente si subieran un poco la negociación con los proveedores podrían fabricar más rápido, igual no les interesa. El caso es que el ritmo yo no creo que se aumente, por motivos técnicos y probablemente también por motivos comerciales. En tecnología es muy fácil no poder mantenerse en esa constante carrera por la innovación y por las especificaciones. La tecnología se sofistica cada vez más y los chips también tienen que adaptarse a esa velocidad de cambio. Tienen que llegar a cubrir esas necesidades como